Saludos, amados. Oremos, Padre, gracias por que nos permite continuar esta semana y continuar con este precioso tema, oyendo, creyendo y perseverando. Señor, usted sabe que nuestro deseo es que los amigos escuchen su palabra y puedan ser ayudados por su Espíritu Santo para que le convenza de su pecado. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El versículo 34 y 35 del Evangelio de Juan, su capítulo 8 dice: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. El Señor continúa el diálogo y es interesante porque esto nos sirve, esto te sirve a ti, nos ayuda, nos ayudará a nosotros a revisar nuestro estilo de vida, a mirar hacia atrás y ver si nosotros también estamos en la misma condición y situación que estos judíos, que pensando que yendo a la sinagoga y vistiéndose bien y sentándose en los primeros lugares y rechazando al Señor porque ellos estaban esperando su Señor. Nosotros muchas veces confrontamos personas que así mismo pintan un Dios y describen el Dios que ellos quieren, pero ese no es el Dios de la Biblia. Hay gente que dibuja su Dios a su manera. Ellos quieren un Dios que les permita vivir aquí como reyes y vivir en el cielo también como reyes, sin ningún sacrificio, sin tener que hacer nada. Y déjame decirte, para salvación, aunque siempre se dice que tú no tienes que hacer nada, pero yo tengo mi de eso, como dirían los amigos, tengo mi de eso, porque yo creo que sí tú tienes que hacer algo. Yo creo que sí tú tienes que escuchar la palabra que se predica. Yo sí creo que tú debes creer en la palabra que se predica. Yo sí creo que tú debes reconocer tu condición. Yo sí creo que tú debes saber que eres pecador y que los pecadores sin arrepentimiento no van al cielo. Yo sí creo que tú tienes la responsabilidad de pedirle perdón a Dios por tus pecados. Yo sí creo. Entonces, cuando nosotros somos radicales en decir que no hay que hacer nada para ser salvo, yo creo que debemos revisar ese mensaje, porque la salvación es un regalo de Dios, pero tú debes recibirlo. Es decir, hay cosas que tú tienes que hacer. Tú debes recibir el regalo de salvación, porque no es que Dios te lo tira y te cae encima como si fuera una toalla mojada o seca en el frío, ¿verdad? O en el calor, o mojada en el calor, como sea, y te la tira y se te queda en tu cuerpo. Yo creo que la salvación no es así. Yo creo que la salvación viene como resultado de que se predique el Evangelio, que se escuche el Evangelio, que ese Evangelio le diga al pecador su condición, porque ese es el Evangelio de la Biblia, y nos aseguramos de predicarte el Evangelio de la Biblia, el Evangelio que te dice que tú todavía eres pecador porque tú no has pedido perdón por tu pecado. Te decimos que Dios está ofendido contigo porque tú no le has pedido perdón, y que tú debes pedirle perdón a Dios en este momento si tú quieres cambiar esa situación. Y tú debes entregar tu vida al Señor sencillo, pidiéndole a Dios que te perdone. Señor, perdona mis pecados, porque oí la meditación, oí una predicación y el predicador dijo que yo era pecador, y ciertamente es verdad, soy pecador, porque todos somos pecadores, dice la Biblia, y necesitamos arrepentimiento y necesitamos perdón de pecado. Necesitamos reconocer que somos pecadores y reconocerlo ante Dios. Entonces, ¿de qué me vale estar en los rituales de la iglesia, haciendo todo lo que hace la iglesia, si no he creído en el Señor? Entonces, si no creo, tampoco voy a perseverar, que es otra de las condiciones que hemos estado hablando. No es simplemente acepté y creí y me fui por ahí mismo, no. Entonces hay que perseverar. Entonces vienen las responsabilidades. Este es el Evangelio bíblico, y nosotros queremos que cuando una persona que nos escucha entregue su vida al Señor, es porque reconoce lo que está haciendo. Esto no es un evangelio de emoción. Esto no es un evangelio de manipulación. Este no es un evangelio que está buscando prebendas económicas, ni mucho menos. Este es un evangelio que simplemente te está confrontando con tu verdad. Verdad que a veces tú no quieres oír, como tampoco los judíos que el Señor le estaba predicando. Ellos no querían oír, pero el Señor le dice: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El Señor no está hablando de la condición física de estas personas, ni económica. El Señor está hablando de su condición espiritual. Ellos eran pecadores, eran esclavos del pecado. Tú que me escuchas, si tú no has entregado tu vida al Señor, tú eres pecador y eres esclavo del pecado porque tú estás haciendo cosas que no debes hacer. Y a veces haces cosas que ni siquiera tú quieres hacer y la haces. Ese es un bombillito que se prende y te dice que todavía tú eres esclavo del pecado. Y mira lo que dice el Señor en el versículo 35, dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, ¿qué es lo que el Señor dice? El Señor todavía te da oportunidad de que en vez de tú ser un esclavo del pecado, sea un hijo libre. Pero para ser un hijo libre y permanecer en la casa, en la morada del Señor, tienes que entregar tu vida al Señor en este día, en este momento. Pídele perdón a Dios por tu pecado y tú pasarás de esclavo de pecado a libertad, a hijo libre. Tú quieres ser libre en este día, entrega tu vida al Señor y tú serás libre. Dios te bendiga.